Bueno, continuando con la unidad 5 de obligaciones, seguimos hablando de los intereses. ¿Qué es lo que son los intereses? Los intereses es una suma de dinero que se genera por el uso de un capital ajeno. O sea, si a mí me prestan dinero ajeno, probablemente yo tenga que devolver el capital con una suma X de interés. Esos intereses se dividen o se clasifican en compensatorios, moratorios, convencionales y legales. ¿Cuáles son los intereses compensatorios? Los intereses compensatorios son aquellos intereses que se deben pagar por el uso de un capital ajeno. Si a mí me prestan un dinero, por el solo hecho de prestarme ese dinero, yo tengo que pagar un interés al vencimiento del plazo de esa obligación. Después están también los intereses moratorios. Los intereses moratorios son aquellos que se van a generar cuando al momento del vencimiento de la obligación yo no cumplo con dicha obligación, entro en mora. Entonces, al entrar en mora, que ha vencido esa obligación y yo no cumplí, se fijan estos intereses moratorios, que son los que voy a tener que pagar por haber incurrido en mora, no haber cumplido la obligación en el vencimiento del plazo. Después tenemos los intereses convencionales y los intereses legales. Los intereses convencionales son los intereses que se deben pagar por acuerdo de partes. Las partes son los que establecen el pago, se ponen de acuerdo sobre el pago de dicho interés. Y los legales son aquellos intereses que se deben pagar por decisión judicial, porque un juez ha determinado que se deben pagar determinados intereses o tal tasa de interés. Anatocismo nos pide el programa. ¿Qué es lo que es el anatocismo? El artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que no se deben intereses de los intereses, excepto que una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital, o que la obligación se liquide judicialmente, y en este caso la capitalización se produce desde que el juez mande a pagar al deudor o fuese moroso en hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo debo una suma X de capital que a su vez ha generado interés, esa obligación no puede generar al vencimiento nuevos intereses sumados, los intereses que ya se habían generado anteriormente al capital. O sea, si yo tengo una suma yo debo 100 pesos de capital y me genera un interés del 10% anual, al vencimiento del año yo voy a deber 110 pesos. Pero no me puede volver a correr los nuevos intereses sobre los 110. No se permite la acumulación de esos intereses al capital, salvo que una cláusula expresa autorice esa acumulación o que la obligación se liquide judicialmente, y en este caso la capitalización se produce desde que el juez manda a pagar al deudor o el deudor fuese moroso en hacerlo. Obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer están establecidas en el artículo 773 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y nos dice que es aquella obligación que tiene por objeto la prestación de un servicio o la realización de un hecho en el tiempo, modo y lugar acordado por las partes. Entonces, la obligación de hacer es cuando una persona va a prestar un servicio a favor de otra y por esa prestación de ese servicio va a recibir una compensación en dinero. Ejecución forzada. El artículo 777 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el incumplimiento inimputable de la prestación le da derecho al acreedor a exigir el cumplimiento específico, hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor o reclamar los daños y perjuicios.